3 años después de iniciada la guerra en Corea, un periodista se le acercó a un soldado que estaba recostado en la llanta de un camión. Este le preguntó: si yo fuera Dios, ¿qué me pedirías? El soldado le contestó: quisiera que me reveles el mañana. Muchos buscamos saber qué va a suceder mañana, qué va a suceder en el futuro. Y es necesario comprender que la Biblia nos revela los acontecimientos siguientes de este mundo. Sean ustedes bienvenidos a este primer episodio del podcast titulado El Gran Conflicto, donde estaremos estudiando una serie de lecciones y queremos que tú nos puedas acompañar, tú y tus amigos y la familia, en estas hermosas lecciones. En esta oportunidad contamos con 2 invitados especiales. Uno de ellos será que nos está acompañando constantemente en los siguientes episodios. Y también tendremos en cada episodio un diferente invitado. Tenemos como nuestro panelista que nos va a estar acompañando a Joan. Joan, ¿cómo te sientes estar aquí presente en este podcast que estamos iniciando? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de poder estar aquí. Estoy agradecido a Dios de poder compartir a Él. Excelente, Joan. Bienvenido una vez más y qué gusto tenerte aquí. También tenemos como invitado especial para este primer episodio a nuestro amigo David Mamani. David, ¿cómo te sientes estar aquí en este primer episodio, es más, en este proyecto? Bueno, realmente para mí es una bendición poder participar de este evento, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros y también para los que nos verán y escucharán. Excelente, bienvenido una vez más. Sin más, vamos a comenzar esta serie de estudios, pero quiero invitarte a ti de que puedas descargar el material que tenemos. Si es que tú no lo tienes, este material, esta guía de estudios en físico, lo puedes descargar también en el enlace que aparecerá en la descripción. Como también invita a tus amigos en tu grupo pequeño o a tus familiares que puedas compartir este podcast. Vamos a iniciar ya con esta lección, nuestra primera lección, y quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y juntos podamos orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, ayúdanos a comprender, ayúdanos a meditar en tu palabra. Tu palabra es la única que tiene la verdad, la única que tiene autoridad para mostrarnos lo que es correcto y lo que es útil hacia nuestra vida. Guíanos y acompáñanos. Por amor a Jesús. Amén. Para nuestra primera lección, lleva como título La autoridad de la Biblia. ¿Por qué es importante reconocer que la Biblia tiene la autoridad o no la tiene la autoridad? Y la Biblia misma nos va a responder sobre su origen y sobre qué tan autoridad tiene esta. La primera pregunta que nos hace es: ¿de quién da testimonio la Biblia? La Biblia, ¿de quién nos da testimonio? ¿A qué se refiere este testimonio? Bueno, la Biblia para nosotros consideramos que es una fuente de verdad, ¿no? Y que a través de ella podemos conocer a ese Dios a quien hace referencia a muchas religiones y el cristianismo en sí. Que en esta Biblia podemos encontrar, por ejemplo, en Juan, podemos buscar en nuestra Biblia, Juan 5, 39, nos dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí, señala. ¿Quién está hablando acá? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que en aquella oportunidad dijo que las Escrituras de ese entonces, que sería el Antiguo Testamento, pues daban testimonio de él. Ahora, vale enfatizar la palabra testimonio. ¿Por qué utiliza ese término? ¿Por qué es que se dice esto, no? Ese término o esa palabra testimonio cobra relevancia, por ejemplo, cuando alguien quiere dar o quiere validar, digamos, algo de sí. Es decir, si yo quiero decir que así fue lo que pasó o lo que hice, digamos, hoy día. Entonces, pero yo te cuento a ti, tú dices, pero no sé si será así o no, ¿no? No me puedes creer. Entonces yo digo, mira, Joan estaba conmigo, él vio todo.
Un Pregunto. testigo, ¿no? Entonces, él va a dar un testimonio Un testigo. de ese hecho que yo digo Mm. que así fue. Entonces, de esa manera es que la Escritura dice que da testimonio de Jesús, ¿no? Es decir, hace ver a Jesús. Exacto, muy bien. Entonces, podemos, justo en nuestra actualidad también, ¿no? Cuando hablamos a veces de posesiones, se utiliza el término testimonio, que da valor oficial de lo que a alguien le pertenece o las limitaciones que tiene cierto predio, cierto lugar. Es una garantía, ¿no? Es una garantía de que se da, de que es real, hay una prueba. ¿Qué más nos quiere decir este texto, Joan? Hay algo muy importante que quisiera dar. En San Juan 5:39 nos dice que ese pueblo estaba investigando las escrituras, estaban escudriñando, pero hay un detalle, Fernando, no encontraban al personaje. Una persona puede escudriñar, investigar y no encontrar a Jesús, como sucedió aquí. Y eso es muy peligroso hoy en día, que podamos tal vez decir, voy a estudiar la Biblia, y no nos quedamos con el personaje. Ellos hicieron eso. Y si leemos un poco más antes, vemos que hay una característica del por qué no encontraron al personaje. Y en el versículo 38 dice, porque la palabra no estaba viviendo en ellos. Es decir, que ellos no estaban experimentando la Biblia en su vida. Y al no vivir la vida que Jesús dijo que debería vivirse, no encontraron a Jesús. No se trata de investigar, se trata de vivir lo que dice y reconoceremos a Jesús como el personaje. Excelente. Podríamos decir de que muchas veces encontramos en la Biblia muchas bendiciones, de hecho, ¿no? Pero lo importante es encontrar a Cristo, El personaje. que es Cristo Jesús. Ajá. Sí, porque sin ella, pues, no tiene sentido, ¿no? Porque incluso hay personas que saben de tapa a tapa, pero solamente de repente para refutar, solamente para satisfacer cierta curiosidad. Curiosidades. Y en el 38, redundando y enfatizo, es que la manera de encontrar a Jesús es viviendo lo que dice. Porque en el 38 dice la Biblia, la palabra no está morando en ustedes. Y como no mora en ustedes, ustedes no me reconocen. Cuán importante es lo que ustedes mencionan, ¿no? Cuán importante es saber que, o sea, se tiene el testimonio, tenemos el testimonio, pero de nada sirve si no conocemos el testimonio. ¿Qué dice el testimonio? ¿De quién está hablando? ¿Cuáles son sus características? Y aunque lo escudriñes y lo investigues, si no mora en ti ese escudriñamiento, no vas a encontrar a Jesús. Entonces vamos a responder ahí en nuestras lecciones. La pregunta número, ¿de quién da testimonio la Biblia? La respuesta es de Jesús. Explícitamente es de Jesús. La siguiente pregunta que nos hace es, ¿por qué fue escrita la Biblia? Tal vez, David, nos puedas leer el texto. ¿De acuerdo? Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. ¿Para qué fue escrita la Biblia? ¿Cuál es su propósito, su objetivo que tiene? En Juan 20, Combínanos con la lectura, por favor. 30, 31. 31, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Joan, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo, propósito de esto? En estos versículos hay algo muy importante. Hay un objetivo. Y, Fernando, si yo estudio la Biblia, escudriño la Biblia, y no me encuentro con Jesús, aquí dice que las señales que estén en la Biblia no van a tener valor. Todas las señales que están escritas llevan al objetivo, y es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Hay personas que leen y estudian la Biblia, pero no llegan al objetivo. Llegan a otros lugares, a otras maneras. El objetivo de estudiar la Biblia es llegar a creer que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Y hay que estar viendo si cada vez que estudiamos la Biblia llegamos a ese objetivo o no llegamos. Es el foco principal. Entonces, si no tenemos ese concepto claro, pues estamos leyendo un libro más. Satisfaciendo simplemente la curiosidad, ¿no? Como hace rato dijimos. Porque lo importante aquí es como señala, ¿no? Es, dice, para creer, ¿no es cierto? Ese verbo, que Jesús es Cristo.
Ahora, aquí hay dos términos, ¿no? Jesús, Cristo. ¿Cuál es la diferencia? ¿No es cierto? Jesús es el nombre, digamos, como hijo de hombre que se le dio. Cristo significa que es el Mesías, El enviado. el enviado. Entonces, nosotros creemos que es un hombre histórico, pero es hijo de Dios, como ahí mismo señala. Nosotros tenemos que creer eso. O sea, la Biblia nos enseña de que ese Jesús histórico no es solamente un humano igual que tú y yo, sino es hijo de Dios, es decir, un ser divino que se ha hecho humano. Entonces, creer en eso es la meta o es por lo que se ha escrito este libro. La Biblia es un medio para llegar al objetivo. ¿No? Es un medio. Muy bien. Entonces, justo el mismo texto nos dice, en el 31 más que todo está nuestra respuesta a nuestra pregunta que nos hace. La pregunta que nos hizo, ¿no? ¿Para qué fue escrita la Biblia? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Respondemos ahí en nuestras lecciones a la pregunta. La respuesta es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. Vamos entonces ahora a nuestra tercera pregunta. Además del pan material, ¿qué otro alimento necesita el ser humano? El libro de Mateo, capítulo 4, verso 4, nos dice: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se refiere este pan? ¿A qué otra cosa necesita el hombre, el ser humano, aparte del pan material? Bueno, aparte del pan material, Jesús siempre enfocaba más allá de lo físico, de lo material, la parte espiritual. Entonces, aparte de eso, acá hay dos cosas que quisiera enfatizar. Uno, el inicio de su respuesta, ¿no? Cuando Jesús dice, escrito está, señala algo importante. Se está refiriendo no a su propia autoridad de ese entonces, ni está invocando, digamos, a un filósofo de ese momento o al Sanedrín, sino ¿a quién? A escrito está. Es decir, ¿y dónde estaba escrito? En Deuteronomios 8:3 decía eso, lo que respondió a Satanás. Además, dice acá, toda palabra. Puede que algunas partes no nos guste, ¿no? O no entendamos, o que tratemos de elegir, pero Jesús está diciendo toda palabra. Es decir, todo el escrito. Para nuestro tiempo, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Excelente. Joan, para nuestro contexto actual, en el contexto, claro, se vivía en el contexto cuando estuvieron en tentación, cuando Jesús estuvo en la tentación en el desierto, ¿no? Pero ya para nuestros tiempos, ¿cómo influye esto, este pan, aparte del pan material? ¿Cómo influye para nosotros como seres humanos? Bueno, el contexto de lo que está hablando aquí es un contexto de tentación. Y ese es el gran conflicto. La sugerencia que Satanás viene a decir y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dice una premisa, si eres hijo de Dios. La premisa ahí dice que hay una duda. Y si dudas, en base a esta duda, di que sea convertido en pan. Fernando, la palabra de Dios, como lo decía David, cuando lo vemos de una manera real, no hay para dudar. No hay para dudar. Y Jesús nos hace ver que está claro y enfatizando que dice, escrito está. ¿Qué está diciendo ahí? Que yo tomo mi decisión, y eso es lo que me dice tu pregunta, que tomo mi decisión en mi vida en base a lo que está escrito. Entonces, la pregunta que nos hacía es, además del pan material, ¿qué otro alimento necesita el ser humano? La respuesta vamos a escribir ahí en nuestras fichas, de la palabra de Dios. La siguiente pregunta que nos hace, ¿es necesario el estudio de la Biblia? Ahora para nuestros tiempos, ¿es necesario este estudio? ¿Qué nos dice el libro de 2 de Timoteo 3, 16 al 17? Joan, tal vez nos puedas compartir. Ya dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si bien aquí técnicamente se refiere al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Pero igual, si es que también el Nuevo Testamento, que es inspirado a los apóstoles, pues incluye, ¿no es cierto?, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento en ese sentido. Entonces nos dice ahí, toda escritura es inspirada por Dios,
Entonces, como es inspirada por Dios, es decir, esa autoridad viene de Dios, porque Dios es infalible en este asunto y por lo tanto extiende su infalibilidad a través de esta escritura que nosotros hoy tenemos. Por lo tanto, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esa utilidad obviamente es vigente. Por más que esto haya sido escrito hace muchos años, ¿no es cierto? Hace miles de años, pero sin embargo hoy mismo podemos, con la ciencia mismo, ver muchas cosas que a veces no se creía o se creía de una forma diferente, pero ahora se sabe que es como las escrituras siempre lo han dicho. Ahora, además, no solo para enseñar, también para redarguir, es decir, para cuando nosotros tenemos digamos, un preconcepto o una idea que argumentamos de una forma, pero luego la escritura nos va, digamos, refutando. Entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a esa autoridad, ¿no es cierto? De esa manera también, aquí vemos otra palabra que dice corregir. A nuestro parecer, pues muchas cosas nos parecen correctas, ¿no? Pero sin embargo, luego nos damos cuenta en las escrituras de que no es así. ¿Cuál es el fin de seguir actualmente estudiando? El versículo 17 dice, no, a fin, justo dice el fin, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo nos hace ver que hay un propósito, hay un objetivo, y que Dios quiere que el hombre sea modelado, formado por Él. No quiere que sea, bueno, como tú piensas, estás bien. Como tú te sientes, estás bien. No, aquí dice, yo tengo un modelo para que tú puedas estar perfectamente preparado. ¿Y cuál es ese modelo? ¿Con dónde lo veo ese modelo? En la palabra de Dios. Es un manual para el ser humano. Ese es el foco, ¿no? Un manual para el ser humano. Un manual que viene de providencia de Dios. Entonces podemos decir que la Biblia es útil, realmente sí es útil, y tiene un fin, así como dice lo que nos comentó Joan, el fin es para que el hombre de Dios sea perfecto. Ese es su fin, ese es el propósito, el objetivo que tiene. Respondemos ahí entonces en nuestras lecciones a la pregunta número 4. ¿Es necesario el estudio de la Biblia? Sí, es necesario. Respondemos ahí. Muy bien, la siguiente pregunta que nos hace es, ¿qué dos cosas peligrosas pueden reemplazar a la palabra de Dios? El primer texto lo encontramos en Mateo 15, versículo 3, 5 al 9. ¿Sabes? El libro de Mateo, capítulo 15, versículo 3, nos va a dar una respuesta y dice así. Respondiendo él, les dijo, cuando dice él, está hablando Jesús, y dice, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En este versículo vemos que Jesús está haciendo ver a los judíos que ellos están poniendo sobre los mandamientos de Dios, están poniendo algo más arriba que los mandamientos, una autoridad más arriba que los mandamientos, olvidando lo que está escrito. ¿Y cuál es? Las tradiciones, que también lo podemos conocer como costumbres. Las costumbres y las tradiciones son más que la palabra de Dios. Y puede haber a veces en nuestra iglesia esas costumbres, tradiciones. ¿Ello es bueno, es malo? Fernando, qué buena pregunta haces. Sí, lamentablemente en la iglesia, en nuestra iglesia que podemos pertenecer, puede haber tradiciones y costumbres que están sobre la palabra de Dios. Y eso es otra amenaza, ¿no? Que nos dice en la siguiente pregunta. El siguiente peligro que nos dice se encuentra en Colosenses 2.8. David, ¿qué nos dice Colosenses 2.8? A ver, en nuestra Biblia, Colosenses 2.8 señala lo siguiente, ¿no? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo, a la iglesia de Colosas, está advirtiendo de qué? De un engaño. Hay un engaño, ¿no? En el mundo cristiano, hoy, aún en nuestras iglesias también dentro, puede haber ese engaño también, así como lo hubo en Colosas.
¿Cuál fue? Dice, el engaño es por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es eso? Se puede conocer como cosmovisión del mundo, es una manera, digamos, de ver las cosas o de poder, digamos, argumentar algo, ¿no? Que pueden ser lógicas inclusive aparentemente, que pueden tener cierta razonabilidad y cierto sentido. Es decir, si a mí me gusta algo, por ejemplo, si has escuchado eso, ¿no? Me gusta algo, Dios me ha creado a mí, por lo tanto, ¿por qué lo que gusto, digamos, no sé, algo que pueda dañar mi cuerpo y decir, ¿por qué eso tiene que ser malo? Parece lógico, ¿no? Pero en realidad, muchas veces, pues, como dijimos hace un momento, la Biblia incluso nos tiene que corregir. No podemos nosotros llevar nuestra vida en base a nuestros gustos o a nuestra lógica. Además, ¿qué dice? Aparte de las filosofías y sutilezas, según dice también las tradiciones de los hombres. Esa es otra de las formas en que puede haber ese engaño, ¿no? Tradiciones de los hombres. ¿Qué es eso? Es una manera en que la humanidad trata de llevar la vida o su, digamos, manera de practicar ciertas cosas, de acuerdo, porque así lo hizo, digamos, nuestros antepasados y por lo tanto nosotros tenemos que seguir haciendo. O así, ¿no? Lo hacen todos. O así lo hace la mayoría. Se adaptan a eso. Entonces, también nosotros tenemos que hacerlo. No, pues, o sea, no tiene que ser nuestros sentimientos o nuestra aparente lógica o sofista o lo que alguien más lo dijo o siempre se hace así y por lo tanto tiene que ser así. Nuestra fuente de verdad, ¿cuál es? La Biblia. Por eso acá dice algo, conforme a los rudimentos del mundo también, ¿no? Es decir, porque así parece que es, ¿no es cierto? Y no según Cristo. Entonces aquí la clave, ¿cuál es para poder distinguir ese error? Cristo. Hemos aprendido nosotros de que la Biblia da testimonio de Jesús. Y como dice en el anterior, según Cristo, y según Cristo decía, escrito está. Exacto. Ese tiene que ser nuestro filtro final siempre en todo, como es la autoridad que nosotros estamos conociendo ahora. Si la Biblia lo dice, entonces así es. Y por eso es que tiene que ser igual que Cristo, ¿no? Escrito está. Yo escuché de una profesora que tenía, dijo algo muy importante. Si está escrito, lo creo y lo practico. Y algo muy importante, también a nuestros amigos, decirles que casi la mayoría de las tradiciones y las costumbres nacen de filosofías, de pensamientos personales o pensamientos grupales. Filosofía. Y como dice, puede ser algo llamativo, lógico, adaptable, sutil, y se va transmitiendo de generación en generación, se forma la tradición, se forma la costumbre, y se aleja de la palabra de Dios, se aleja del escrito. Y ahí te estás moldeando a lo que dicen, te estás moldeando a lo que hacen, y ya te estás alejando del manual que Dios ha proveído. Hoy de repente nos podemos preguntar cada uno de nosotros, todo lo que nosotros hacemos en cuanto a nuestra práctica de fe, o estilo de ¿no? vida, nuestro estilo de vida inclusive, ¿no es cierto? ¿Está respaldado por un escrito está? ¿O simplemente estamos haciendo, digamos, siguiendo las tradiciones y las costumbres? O una filosofía o creencia. ¿A quién, digamos, nosotros obedecemos o a quién le damos esa autoridad para nuestra vida, ¿sí? Aquí en la tierra y nuestra creencia? Aquí. Las respuestas son a poner las dos cosas peligrosas que están reemplazando la palabra de Dios. Son, uno, las tradiciones y dos, las filosofías. Muy bien, la sexta pregunta que nos hace es, ¿podemos aceptar otro evangelio además de la Biblia? En Gálatas 1:8 dice lo siguiente, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yo creo que Pablo acá ha hecho una declaración demasiado fuerte, ¿no? Al decir que sea anatema, obviamente, ¿no? Es decir, que sea maldito todo aquel que pueda hablar fuera, en contra o diferente de lo que está escrito. Porque hemos aprendido en la primera pregunta, ¿verdad? ¿De quién habla la Biblia? ¿De quién da testimonio? De Jesús, ¿verdad? Y por lo tanto, ese es ese evangelio que vino, Dios hecho hombre, murió y resucitó. Ese es ese evangelio. Entonces, si alguien hablara diferente de eso, de que Jesús, digamos, no es hijo de Dios o algo
diferente o contraria a la Biblia, porque acá cuando menciona a Pablo diciendo, si aún nosotros, es decir, está haciendo alusión de que anteriormente ya ha dicho Pablo algo en sus anteriores cartas, ¿cierto? Entonces, si alguien hablara diferente de ello, es decir, diferente del Antiguo o Nuevo Testamento, ¿cómo debemos considerarlo esos escritos o esas revelaciones? Maldito. Porque incluso dice acá, incluso un ángel del cielo puede decir, de repente yo puedo decir, mire, ¿saben que yo recibí una revelación extraordinaria? Un ángel me habló y me dijo lo siguiente, y todo lo que dijera, pues, es contraria a la Biblia. Si es así, ¿cómo debe ser considerada esa manifestación? Anatema. Pero obviamente tampoco nos podemos cerrar a la revelación, ¿no es cierto? Porque también la Escritura nos dice de que puede Dios manifestarse, puede todavía revelar, puede usar hombres a través de sueños, visiones, etcétera, pero tiene que ser que probado, pues, ¿no? Que no contraríe a la Biblia. De acuerdo a Isaías 8:20 dice, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a eso es porque no le sabemos. Quiero acotar algo muy importante. Aquí, Pablo, también quiero hacer ver que hay una palabrita muy importante. Dice, otro evangelio. Evangelio significa una buena noticia. Es unas buenas nuevas. Pablo está diciendo que en este evangelio hay una noticia hermosa, una buena noticia. Y esa no la cambia. Porque esta buena noticia viene de un autor. Y es el autor de las buenas noticias. Por eso cuando leemos la Biblia, debemos leerla con una actitud alegre, porque lo que vas a leer es una buena noticia. Cada vez que nuestros amigos que están ahí, cada vez que quieren abrir la Biblia, tengan el foco que se van a encontrar con Jesús y que van a encontrar una buena noticia. No tengan el foco de que, ¿qué voy a leer? No, hay una buena noticia. Y Pablo está diciendo, esta buena noticia tiene que ser filtrado por la buena noticia, ¿no? Y este es el foco de Pablo. Que si aunque venga un ángel trayendo otras cosas, como decía no, si está diferente a la buena noticia que yo les he dicho, sea maldito. Esta buena noticia que yo les he dicho, que perdure para siempre. Como en la anterior pregunta también hemos desarrollado, ¿no es cierto?, acerca de las tradiciones. El hombre siempre busca eso, ¿no? De enaltecerse, de buscar su manera de ver, y todo eso. Ahí es donde entra este error, ¿no? De querer, digamos, agregar algo a la escritura, de querer, digamos, hacerlo más llevadero o más agradable o no sé. Entonces, de esa forma perturba la, digamos, naturaleza o la originalidad del escrito está y por lo tanto entramos en ese error de cambiar a otro diferente. Por eso es que hay muchos, por ejemplo, en cierta denominación donde a ti te gusta bailar, también pues acá puedes bailar. A ti te gusta tomar, también lo puedes hacer. A ti te gusta no sé qué, o sea, es decir, como que legalizándolo el pecado, cuando la Biblia condena, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese qué es? Ya es pues un evangelio diferente porque ha entrado la costumbre, la tradición, la voluntad humana, y luego ¿con qué lo argumentan? Con filosofías o sutilezas, ¿no? Con el anterior cita que leímos. Hay algo importante aquí. Hay algunos libros que están apareciendo y van a aparecer. ¿Podemos estos libros aceptarlos? Buena pregunta, amigo Fernando. Y en lo que dice en el versículo 8, dice, o si os anunciara otro evangelio diferente. Nuestra Biblia cuenta con 66 libros. Y si aparece un libro por ahí que ya aparecieron y puede aparecer, tiene que ser filtrado por nuestra Biblia. Pero es interesante a veces, Fernando, que cuando sale otros libritos, le dan tanta importancia a esas 14 páginas y lo ponen como superioridad más que los 66 libros que tenemos. Como un librito pequeñito que aparece le dan tanto crédito y a los 66 libros que tenemos lo ponen debajo? No podemos hacer eso. Por eso dice en el texto que si es diferente a los 66 no podemos aceptarlo. Es más, como dijo David, sea anatema. Aquí, en este versículo, Pablo está dando un enfoque claro de cómo debemos estudiar y poner la autoridad de la Biblia sobre él. ¿Podemos aceptar otro evangelio además de la Biblia? No podemos aceptarlo. ¿Ponemos ahí? No. La siguiente pregunta que nos hace,
dice, ¿podemos cambiar, añadir o quitar algo de la Biblia? Bien, en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿A qué se refiere esto? O sea, literal, ¿es algo literal o es algo simbólico? ¿Cómo es el verdadero contexto de este texto? Perdón, aquí queremos enfatizar algo muy importante. Está hablando de un principio. El principio se va a utilizar para toda la Biblia. Aunque en este versículo está hablando también netamente del libro de Apocalipsis, el principio es que no se debe agregar ni quitar en todo el mensaje de la Biblia. Y eso es lo que yo quiero enfatizar. Cuando dice que no se debe añadir o quitar, no se está refiriéndose netamente a la letra, y eso puede ser algo asombrante para los que nos están viendo. Cuando Dios inspiró al hombre, y el hombre escribió con sus propias palabras para transmitir algo que es totalmente confiable. ¿Cuál es eso? El mensaje. Cuando Dios está utilizando al hombre, le está transmitiendo un mensaje. Y este hombre en sus palabras trata de escribirlas, ¿qué cosa? El mensaje que Dios está dando. Entonces en este versículo lo que está diciendo es que no se debe añadir y quitar al mensaje, al evangelio. No se está refiriéndose netamente a la letra o al escrito o al punto, ¿no? De que esto debemos... Porque si fuera así, el tratar de traducir a otro idioma seríamos añadiendo o quitando, ¿no? Lo que está tratando de decir es que hay un mensaje y este mensaje es fiable, confiable, perfecto a través de personas imperfectas, como estamos haciendo ahora. Nosotros somos imperfectos, pero estamos transmitiendo un mensaje fiable que nos dice la Biblia. El mensaje va a seguir, el objetivo es que siga siendo el mismo. Yo una vez leí un texto, había una coma, y por no poder interpretar esa coma, yo me llevé a otro mensaje. Ante esa situación no se refiere. Pero si cambiamos de idioma, porque no ha sido escrito en el idioma español que nosotros hablamos, pero si lo cambiamos, utilizamos las palabras que se utilizan en la región, para empezar también en el idioma, que lleva puntos, pero comas, que lleve al coma, que lleve al mensaje. David, ¿qué nos podrías tal vez? Justo ahí, lo importante también es no solamente tomar una cita y a partir de ahí hacer doctrina o a partir de ahí concluir algo, ¿no? Siempre el contexto. Es decir, contexto, digamos, textual, ver alguno, ¿de qué está hablando en esa parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿de qué habla en esta cita? Está hablando del libro de la profecía y como dijo él, por principio, pues como esto, toda la Biblia da testimonio de Jesús, pues aplica toda la Biblia. Entonces, de esa manera es que nosotros tenemos que revisar, ¿no? En nuestra Biblia, si alguien nos da una cita, leerle todo el capítulo por lo menos, ¿no es cierto? Porque de hecho el contexto de toda una cita es toda la Biblia. Entonces, pero al menos de esa manera podemos nosotros saber, porque acá la advertencia es muy fuerte, ¿no? Y Satanás también hace eso. Ya hemos visto de que engaña a través de filosofías y tradiciones, pero este es otro de ellos, que incluso en la siguiente lección se va a poder ver, ¿no? ¿Cómo es que Satanás, por ejemplo, engañó a Eva utilizando este método, ¿no? De añadir o de contradecir. Ya que hemos tocado en el anterior, en la tentación de Jesús, en la última tentación, Satanás también citó un texto, pero lo sacó de su contexto, del mensaje, ¿no? Y ese es el error de lo que está Dios diciendo aquí. No, como dice David, no saquemos mensajes de solamente puntitos y comitas de un versículo. Peligroso. Hay algo muy importante que quiero resaltar, que para poder tener el mensaje, porque es un mensaje que Dios va a transmitir al que lee, se necesita orar. No es un libro para simplemente, ¿qué dice? ¿Qué investigo? Tiene que haber un discernimiento. Cuando Jesús dijo escrito está, lo dijo porque Él estaba teniendo ese discernimiento de la tentación. ¿Y cómo llegó a eso Jesús? Porque Él también oraba. Cada vez que leemos la Biblia lo debemos hacer bajo oración para poder escuchar su mensaje
y tener discernimiento y ahí tomar las decisiones en base a nuestra libertad. Respondemos a nuestra pregunta número 7, que decía, ¿podemos cambiar, añadir, quitar algo de la Biblia? La respuesta concreta es no. Jesús utilizó un escrito está. Para que tú y yo podamos utilizar un escrito está, es necesario poder estudiar su palabra, poder conocer, poder saber qué dice realmente para estos momentos de tentación, de prueba. Hay acontecimientos que van a acontecer. ¿Tú estás preparado para decir un escrito está? ¿O creerás en lo que dicen las filosofías, en lo que dicen las leyes, en las tradiciones, en las costumbres? ¿Cuál será nuestra decisión ahora? Reconocer que la Biblia es la autoridad. Quiero que me acompañes a orar. Padre amado, a ti acudimos. Ayúdanos a ponerte siempre a ti primero. En nuestra vida poder decir, un escrito está, como lo dice tu palabra. Por amor a tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, quedan ustedes también invitados a nuestro próximo episodio de esta serie titulada El Gran Conflicto. También queremos pedirles que puedan invitar a sus amigos, familia y personas cercanas a esta serie de estudios. Te esperamos.